En esta oportunidad voy a socializar el producto académico final correspondiente a la maestría en Educación Primaria Comunitaria Vocacional. Soy el profesor Tomás Pinaya Condori, tutor licenciado Hermenegildo Morales Corque. El título del PAF es la lectura comprensiva, un proceso de interacción entre el lector y el texto. Vamos a empezar con el capítulo 1, en la que se hace una referencia, una lectura de la realidad del contexto educativo, donde se evidencia que existe carencia en la lectura comprensiva, puesto que los estudiantes no demuestran las habilidades en cuanto a comprender un texto que cuando leen, ¿no? Y para ello planteamos una pregunta problematizadora, ¿cuáles son los factores que influyen negativamente en la comprensión lectora y escritura en los estudiantes de quinto año de escolaridad del nivel primario en la unidad educativa Cayiri Ucuchi del Distrito Educativo Colomi? Entonces, nos estamos planteando sobre los factores que influyen negativamente en la lectura comprensiva y a la vez en la escritura. Para ello tengo el objetivo general, el cual manifiesta de la siguiente manera: analizar e identificar los factores que influyen negativamente en la lectura comprensiva y escritura de diferentes textos escritos como cuentos, fábulas, leyendas, novelas, historias de vida, noticias, para fortalecer el desarrollo de la lengua oral y escrita en los estudiantes de quinto año de escolaridad del nivel primario de la unidad educativa Cayiri Ucuchi del Distrito Educativo Colomi. En sus objetivos específicos tenemos caracterizar las dificultades y los elementos negativos de la comprensión lectora que obstaculizan la asimilación e identificación de consignas de las actividades. El otro es interpretar los factores que no permiten leer y escribir correctamente un texto escrito cualquiera sea su género. Y el tercer objetivo específico es buscar alternativas y recursos metodológicos que permitan mejorar la comprensión lectora y escritura. Entre las técnicas e instrumentos con las que se ha ido trabajando fueron, entre las técnicas, la observación participante, la entrevista y la encuesta. Y entre los instrumentos tenemos la guía de observación, que corresponde a la técnica de observación participante, la guía de entrevista, que corresponde a la técnica de entrevista, y el cuestionario como instrumento es parte de la técnica de la encuesta. Seguidamente tenemos el capítulo 2, que hace referencia a la metodología de la investigación, el cual es la metodología descolonizadora, que evidentemente parte en un contexto sociocultural diverso de la comunidad educativa al cual estamos investigando, que son estudiantes del quinto año de escolaridad del nivel primario. Los sujetos comunitarios son maestros del nivel primario a quienes se aplica la entrevista para determinar los factores negativos que influyen, digamos, o sea, los factores que influyen negativamente en la lectura comprensiva y en la escritura. También se hace la entrevista a un maestro de especialidad del nivel secundario, el maestro de literatura, que obviamente nos van a dar un poco más pauta sobre el tema que se está investigando, o es decir, con más profundidad. El director de la unidad educativa tiene que enfocarnos su punto de vista desde la parte administrativa como gestor educativo, y a su vez los padres de familia, quienes tienen que hacer referencia al tema de su trabajo, ¿no? Que como padres de familia, ¿no? En cuanto a sus aspiraciones, todo aquello. Y realmente tenemos la categorización. Esta categorización
es la instancia donde se concreta después de la aplicación de los instrumentos de investigación, en las cuales las ideas centrales es la lectura comprensiva. Y a partir de las preguntas hemos llegado a categorizar la biblioteca escolar, cuán importante es la biblioteca o tener una biblioteca escolar dentro del curso, ¿no? El uso del diccionario, a la vez, ¿no? El orden de las palabras y el mismo significado, digamos, cuando un estudiante no entiende, ¿no? Durante ese proceso de lectura, el estudiante no entiende una determinada palabra, entonces necesariamente el diccionario nos va a ir corrigiendo esas dificultades que tenemos. También tenemos otra idea central, niveles de lectura. Esto nace de la última evaluación institucional, ¿no? Hace referencia a un nivel textual, deductivo, crítico. Estos dos últimos son muy pocas veces las practicamos. Más que todo nos basamos en el nivel textual o lineal, ¿no? Cuando las preguntas están directamente o a la vista o a la vista visible del lector. Estamos hablando de tipos de lectura, una lectura silenciosa, una superficial, comprensiva, reflexiva, crítica, recreativa, denotativa. A su vez tenemos estrategias de lectura, ¿no? La organización del tiempo, muy importante, los 10 minutos de lectura, pues aquí no es simplemente leer y bueno, se quedó ahí, sino tiene que haber un producto de concreción, tipos de lectura, estrategias de lectura en cuanto al maestro, lo que utiliza, ¿no? Entonces, en este momento, en el capítulo 2, hacemos una triangulación de los agentes informantes, de los sujetos comunitarios, así también de los autores que hacen referencia a la lectura comprensiva y a los ámbitos de escritura. Estamos en el capítulo 3. Esta es la propuesta de un proyecto de transformación es una respuesta a la problemática, a los factores que influyen negativamente en la lectura. Entonces tenemos que contrarrestar a través de este proyecto que tenemos, ¿ya? Que se va a ir aplicando bajo un cronograma de actividades que cierra en la parte final, ¿no? De este proyecto. Como denominación del proyecto o el título en este caso es Estrategias Didácticas Experimentales como estrategias de la lectura y escritura. Creo que un poquito vamos a ir corrigiendo, ¿no? Entonces estamos hablando de experimentales. Como objetivo general tenemos fortalecer los niveles de la lectura comprensiva y ámbitos de la escritura a través de la implementación de estrategias didácticas de experimentación para comprender lo que leen los estudiantes del quinto año de escolaridad del nivel primario de la unidad educativa Kayiri Ukuchi en la gestión 2021. Proyecto de transformación, ¿no? Bueno, hacemos referencia a los objetivos específicos del proyecto. Identificar las características de aprendizaje. Entonces vamos a partir de identificar, primer paso, ¿no? En cuanto a la lectura y a la escritura de los estudiantes mediante la organización con los actores educativos involucrados en los procesos pedagógicos. El segundo tenemos, después de identificar, nos organizamos la concreción curricular a partir de la elaboración de las diferentes estrategias didácticas de lectura y escritura, donde vamos a ir trazando las líneas, ¿no? Que cada actor, cómo va a ir participando. El tercer objetivo es implementar las diferentes estrategias de lectura y la escritura para fortalecer los niveles de comprensión de lectura comprensiva. Bueno, en cuanto a los indicadores
Los indicadores van en función a los objetivos, de qué manera vamos a ir cumpliendo dichos objetivos. Ya, para el primer objetivo que decía identificar características de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos abocaremos a decir, ¿no? Participa en una evaluación inicial sobre la lectura. Entonces, necesariamente vamos a partir de una valoración inicial. Reflexiona sobre los niveles de la lectura y escritura alcanzados durante el diagnóstico. Entonces, en este momento que estamos recabando información para poder aterrizar al terreno. El segundo objetivo nos decía, ¿no? Organizar la concreción. Participa en un círculo de reflexión. Estamos organizando. Analiza e interpreta el nivel de comprensión alcanzado. Realiza una evaluación procesual de las actividades realizadas en torno a los procesos de lectura y escritura. El tercer objetivo decía implementar las diferentes estrategias de lectura. Entonces aquí practica diferentes lecturas de textos como cuentos, leyendas, historietas, todo aquello. Resuelve la evaluación final sobre las anteriores, ¿no? Aquí estamos haciendo un tipo de cómo era un antes y cómo es un después, ¿no? Después de la aplicación de la estrategia. Produce materiales escritos, orales, lúdicos, experimentales a partir de diferentes estrategias, ¿no? Posteriormente tenemos las actividades, recursos y resultados. Entonces, las actividades que denotarán el logro del objetivo y a la vez una respuesta a la problemática que ha sido la lectura comprensiva y la escritura, ¿no? Partimos de una organización y resultado, actores educativos organizados para emprender el reto de promover el cambio y la transformación de la problemática central de la investigación en el marco de un trabajo colaborativo, ¿no? Estamos organizándonos la gestión escolar, ¿no? Bajo la consigna de un trabajo colaborativo. Y bueno, por recursos tenemos maestros, estudiantes, padres de familia y a su vez un documento, ¿no? Acta de compromiso, ¿no? Que necesariamente debe haber en el interior de esa organización. Otra de las actividades es realizar una valoración de los procesos de la lectura y escritura. Otra de la que sigue es organización de equipos de trabajo con actores educativos involucrados en el fortalecimiento de la lectura comprensiva y ámbito de escritura. Como resultado, compromiso asumido por los actores educativos para conllevar el proyecto educativo como propuesta de transformación. La otra actividad dice entender la situación problemática y los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto educativo en el fortalecimiento de la lectura. Y como resultado que se espera es una conciencia asumida de la problemática a partir de los objetivos que percibe la propuesta con resultados óptimos de transformación de la realidad educativa referente a la lectura y la escritura. Tenemos otra de las actividades, diseñar diferentes estrategias experimentales que fortalezcan los niveles de la lectura comprensiva. Estrategias experimentales de la lectura y la escritura planteados de manera oportuna y pertinente. Cuando hablamos de lecturas experimentales o estrategias experimentales, presentamos diferentes textos a los estudiantes. Primero tienen que visualizar la imagen, la fotografía que tiene el cuento, por ejemplo. Ya, entonces ya se llevan la primera impresión en cuanto a las fábulas que también trabajamos. El dibujo hace mucho informa al estudiante. El estudiante ya deduce de qué se trata el cuento, ¿no? Un primer contacto con el texto y posteriormente el título. ¿Qué va a ser el título? Entonces el título ya sabemos de qué más o menos va a hablar el texto y finalmente tiene que concretar si estaba en lo correcto lo que el estudiante ha pensado, ha experimentado